Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy decido hacer nuevamente esta clase video grabada para ustedes debido a que algunos de ustedes me la solicitaron. Esto triste y desafortunadamente porque solamente 2 de ustedes se conectaron a la clase. En fin, lo preparo para ustedes de nuevo, lo voy a hacer lo más claro y corto posible para que no perdamos también tanto tiempo. Así que vamos a empezar. Dentro de lo que platicábamos en la clase pasada era precisamente el nombre de la clase. En este caso nuestra asignatura o nuestro módulo se llama Relación entre compuestos orgánicos y el ambiente. Y platicamos precisamente eso, cuál era la relación de estos o entre estos compuestos, que en este caso son orgánicos, ¿sale? Y qué relación tienen esos compuestos orgánicos con el ambiente o el entorno en el que estamos. Platicábamos también rápidamente sobre qué eran compuestos orgánicos e inorgánicos. En este caso, bueno, ustedes tienen ahí una tarea en plataforma que tienen que entregar, simplemente es un versus entre los dos conceptos, el compuesto inorgánico y el concepto de compuestos inorgánicos, y eso es todo, ¿vale? Platicábamos precisamente dentro de la clase pasada sobre el tema de tabla periódica. Yo sé que anteriormente ya han abordado el tema de tabla periódica, sin embargo en esta clase pues es primordial que podamos abordar esta clase de tabla periódica porque pues, prácticamente toda la clase se basa en esta cuestión de la tabla periódica, ¿no? Bueno, la tabla periódica, así tal cual, se llama tabla periódica de los elementos, y en este caso yo les preguntaba a sus compañeros por qué es que se llama así, ¿no? ¿Por qué se llama tabla periódica de los elementos? Bueno, en este caso se le llama así porque en este momento todo lo que existe, sobre todo en el aspecto de la naturaleza, todo lo que existe dentro de la naturaleza está hecho de algo o conformado de algo, por así decirlo. Y todos estos compuestos o elementos precisamente, ¿sale? Son de los que se componen, ¿ok? ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que cada uno de los elementos de la tabla periódica se encuentran en nuestro planeta y en nuestro universo, ¿vale? De hecho, cada día conforme se actualizan las bases de datos y los experimentos y bases científicas, hay ocasiones en las que se puede llegar a descubrir un nuevo elemento y agregarse a la tabla periódica de elementos. Bueno, dentro del caso de la tabla periódica y dentro del caso precisamente de nuestro módulo, si ustedes recordarán, en el semestre pasado abordamos temas y conceptos como los que ustedes ven en pantalla, es decir, el concepto de ciencia, ¿no? Cuáles son como los procesos para poder hacer ciencia, pero en este caso hay 3 puntos importantes que quiero que retomemos, sobre todo para este tema y sobre todo para los temas de nuestras clases, de este módulo. El primero es la capacidad de análisis, ¿ok? La capacidad de análisis es lo que ustedes necesitan para poder, primero que nada, antes de realizar cualquier actividad, cualquier situación, cualquier, resolución aritmética, etcétera. Bueno, pues es precisamente lo que necesitamos, es tener esa capacidad de analizar lo que presentamos tanto en clase, como lo que vemos en el libro, como lo que vemos en todos los materiales que les presento todos los días, ¿sale? Que les presento en las plataformas, etcétera. Entonces, antes que cualquier cosa, necesitamos tener capacidad de análisis para poder entonces inspeccionar los elementos que tenemos que llevar a cabo o que tenemos que resolver. Y por último, bueno, ya mencioné lo de la inspección, y por último la observación, que es precisamente este hecho de poder observar para poder analizar y entonces así poder resolver, ¿sale? Lo que sea que se nos presente, sobre todo en el caso de nuestra materia. Ahora yo les preguntaba la clase pasada, en la reunión que tuvimos, ¿qué es eso? ¿Qué es un elemento? ¿Ok? Un elemento, ¿vale? Eso también está de tarea para ustedes. Y en este caso es donde encontramos todo lo que existe. Bueno, como les dije hace un momento, todo lo que existe, ¿sale? Que está en el universo, en este caso en nuestro planeta, ¿va? Todo eso que encontramos, ¿sale? Todos los elementos se encuentran dentro de esta tabla periódica. Por eso es que es tan importante que podamos reconocer y saber y aprender todo lo que tiene que ver con la tabla periódica, pero sobre todo todos los elementos de esta tabla periódica, ¿vale? ¿Cómo es que se conforma todo lo que existe? Bueno, precisamente de esto es de lo que habla la ciencia. Les platicaba yo en la clase pasada que no vamos a retomar, digamos, cuestiones o teorías en cuanto al creacionismo, es decir, de cómo es que se crearon las cosas desde un punto de vista religioso o teológico, ¿vale? Por eso es que ahí en mayúsculas al final dice ciencia, lo dice porque pues todo lo vamos a ver desde el punto de vista científico,
¿vale? En este caso no vamos a tomar en cuenta cuestiones de creacionismo, cuestiones teológicas, cuestiones religiosas, etcétera. Solamente vamos a basar en cómo es que se relaciona con la ciencia desde el punto de vista objetivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque parte de la educación formal dentro de nuestro país y de muchos otros es precisamente esto, poder ser objetivos sobre lo que estamos diciendo. Porque además, bueno, como ustedes saben, la educación es laica. En este caso, bueno, del lado derecho tienen ahí de manera vertical, de nuevo la imagen de la tabla periódica, se las pongo así constantemente para que ustedes puedan identificarlas y podamos saber de lo que estamos hablando todo el tiempo, ¿ok? Si ustedes ven, por ejemplo, aquí igual, ¿no? Nuevamente tabla periódica, y hay diferentes elementos que podemos reconocer, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues tenemos elementos que pueden ser tanto iniciales, bueno, o en este caso siglas o siglemas. Algunos son en mayúsculas, otros en minúsculas, y estas letras o estos siglemas es la representación del nombre de cada elemento, ¿vale? En este caso, para esta clase nos vamos a basar en el elemento número 4, ¿vale? B labial E, que es el berilio, ¿ok? Digamos va a ser nuestro ejemplo para poder desarrollar el tema de la clase de hoy. Y bueno, en este caso los temas que vengan a partir de esto, ¿vale? Entonces, de nuevo repito, el berilio va a ser nuestro estandarte para poder identificar qué onda con la tabla periódica en la clase de hoy. ¿Ok? Aquí les muestro un poco la teoría, sale sobre la tabla periódica, qué onda con los orígenes de la tabla periódica, cómo es que se ha modificado, en este caso pues desde qué años es que se encontraron nuevos elementos, quiénes lo hicieron, etcétera, etcétera. Digamos, esta es parte de la teoría, que ustedes pueden poner pausa al video en el momento que ustedes quieran y con calma poder leerlo para poder entender toda la información que tienen. ¿Ok? ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? Bueno, existen diferentes factores y además existen diferentes autores sobre todo y diferentes referencias, ¿vale? En donde dice, bueno, algunas dicen que hay más, algunos simplemente dicen que son los elementos básicos, etcétera. Pero en este caso vamos a basarnos únicamente, digamos, de manera muy general, o no general, sino simplemente dentro de la generalidad de cuántos elementos se tiene la tabla periódica. Entonces les voy a leer rápidamente lo que está en la parte de arriba. Dice: la tabla periódica clasifica, que eso es justamente lo que tenemos que hacer antes de cualquier cosa, saber clasificar y ordenar todos los elementos químicos, va para saber cómo es que vamos a llevar a cabo las siguientes actividades. Entonces dice: la tabla periódica clasifica y ordena los diferentes elementos químicos que existen. Su orden viene determinado por las características y propiedades, lo que vamos a ver en un momento, de cada elemento, ¿va? Actualmente pues existen más de 100 elementos dentro de la tabla periódica, ¿okay? La tabla periódica, como les dije en un momento, pues se clasifica, ordena en diferentes y determina por diferentes características y propiedades. Entonces, la tabla periódica clasifica los diferentes elementos químicos que se conocen hasta el momento. Cada elemento químico tiene unas propiedades y características, según estas es que se compone la tabla periódica, ¿vale? Los elementos químicos están ordenados por familias, ¿vale? Y se conocen actualmente 118 elementos químicos. Les digo, habrá algún momento o un tipo de referencia que ustedes puedan encontrar en donde dice que hay más o menos, pero dentro de la generalidad de la bibliografía, pues nuestra generalidad bibliográfica dice que son 118 elementos químicos actualmente, ¿ok? La tabla periódica dispone de los diferentes elementos químicos según sus electrones y propiedades químicas. Entonces, como les decía, la tabla periódica, antes de poder saber los elementos e intentar aprendérnoslos, es importante saber identificar y saber dividir y clasificar cada uno de los elementos que tiene la tabla periódica. En este caso, bueno, hay diferentes columnas. Leo lo que está en la parte de abajo en negritas, dice columnas de la tabla periódica. Se llaman grupos. Los elementos químicos de un grupo tienen comportamientos similares, por ello algunos grupos tienen un nombre propio, ¿va? En este caso, bueno, pues cada uno de los grupos tiene un nombre, y en este caso, bueno, la tabla periódica se divide en 18 grupos, ¿ok? El primer tipo de grupo es el grupo de los metales alcalinos. El grupo número 2 son los metales alcalino-térreos.
El grupo 3 es la familia del escandio. El grupo 4 es la familia del titanio. Grupo 5, familia del vanadio. El grupo número 6, familia del cromo. El grupo número 7, familia del magnesio. Grupo número 8, familia del hierro. Grupo número 9, familia del cobalto. Grupo número 10 es la familia del níquel. El grupo número 11 es la familia del cobre. El grupo 12 es la familia del zinc. Grupo 13 es la familia de terros. En este caso hay que tener mucho cuidado porque en el caso del grupo número 2, bueno, el grupo número 2 pertenece a metales que son alcalino-térreos, ¿ok? Alcalino-térreos. En el caso del grupo 13, pues únicamente son térreos, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante, por eso no se preocupen. El grupo número 14 son carbonoideos, así como está, como suena, carbonoideos. Grupo número 15, nitrogenoides. Grupo 16 son calcógenos o anfígenos. Grupo 17, halógenos. Y el grupo número 18 pertenece a los gases nobles. Estos gases nobles generalmente se encuentran en su gran mayoría dentro de la atmósfera en sus diferentes capas, ¿vale? Ahora, ya vimos cómo es que se divide, es decir, vimos la primera parte o la primera categorización de la tabla periódica, que son 18 grupos. Cada uno de esos grupos tiene sus nombres, los nombres son nombres propios. Y ahora, segunda parte, es cómo es que se divide esta tabla periódica también, pero de acuerdo a bloques, ¿va? Entonces dice en la parte de la izquierda, dice bloques de la tabla periódica, además de las filas y las columnas, que ya conocemos en las tablas periódicas que hemos visto toda la vida. Algunos elementos se subdividen en bloques, ya que los elementos químicos de estos grupos comparten propiedades similares, ¿ok? En este caso, pues aquí está precisamente lo que les hablo, ¿va? Si bien hablamos ya que existen 18 grupos, pues también se dividen en algunos bloques. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver el primer bloque, conocido como 1A, 2A. Esta primera parte, es decir, este primer bloque, ¿sale? Es precisamente cómo es que podemos ir dividiendo y categorizando nuestra tabla periódica, ¿va? Tenemos un segundo bloque al medio que pertenece de entre las columnas 3P, ¿vale? A 2B. Este que está en color azul, ¿vale? Este es el segundo bloque, ¿ok? Conocido también como el bloque D, ¿ok? Hacia la derecha tenemos un tercer bloque, ¿ok? Conocido como el 3A al 7A. Entonces este siguiente bloque de la derecha, que es más un cuadro por así decirlo, pues digamos es el tercer bloque, ¿va? Y por último, en este caso el tercer bloque que les menciono es conocido también como el bloque B. Por último, en la tabla periódica de los elementos, dependiendo digamos en este caso que sea lo que abordemos, es que se incluye o no. Generalmente sí debe incluirse. Entonces en la parte de abajo tenemos el último bloque, que es conocido como el bloque F. El bloque F, ¿vale? Simplemente son dos hileras, ¿sí? Y esto prácticamente es todo en cuanto a la división de la tabla periódica, únicamente tomando en cuenta como divisiones por bloques. Entonces vamos a retomar rápidamente. Primera parte, la tabla periódica se puede categorizar en 18 grupos, y en este caso también se puede categorizar en 4 bloques, ¿vale? El bloque 1A, el bloque D, el bloque P y el bloque F. Ahora, cada uno de los elementos de tabla periódica están ordenados de acuerdo a su número atómico. Entonces en este caso hay que recordar un poco lo que platicamos hace un momento sobre nuestro ejemplo del berilio. En este caso, nuestro ejemplo del berilio pues tenía aquí la B y la E. Entonces esta X, digamos, simplemente es la representación de las siglas del tipo de elemento del que se está hablando. Y a la izquierda tenemos otros elementos que también nos ayudan a saber qué pasa con ese elemento de la tabla periódica. En este caso, pues este acomodo, por así decirlo, se le denomina orden. ¿Okay? Este orden, ¿vale? Dentro de la física y química también, el orden tiene que ver con el número atómico. El número atómico de un elemento químico es
el número total de protones que tiene cada átomo de ese. Entonces, repito, en física y química, el número atómico, ¿vale?, de un elemento químico es el total de protones. ¿Ok? Es decir, que nosotros dentro de nuestra tabla periódica, en donde está nuestro elemento, tenemos ciertas señalizaciones de orden, es decir, dentro de nuestro cuadro en cada uno de los elementos, tenemos a los lados, tanto izquierdo o derecho, ciertas características. En este caso, ¿vale? Como bien lo dije hace un momento, pues entonces en este caso el número de protones es el que aparece del lado izquierdo, ¿va?, superior. Entonces en este caso, dentro de la representación, les repito, esta X sería, digamos, nuestro elemento, el cual dijimos que nos íbamos a basar en el berilio, y la A en este caso sería el número atómico, y ese número atómico significa que es el número total de protones que tiene ese número atómico, ¿vale? Supongamos que la letra X, ¿vale?, en lugar de tener la letra A, tuviese, no sé, el número 39. Esto significa que el elemento de la tabla periódica X es el elemento número 39 y también tiene 39 protones dentro de ese mismo elemento, ¿vale? Continuando con la teoría, bueno, en este caso, como bien mencioné, el número atómico de un elemento químico es el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento, ¿ok? Se coloca como subíndice a la izquierda del símbolo del elemento correspondiente. Entonces, subíndice, ¿vale?, a la izquierda, hacia la izquierda, y este serían nuestros subíndices, ¿ok? Por ejemplo, todos los átomos del elemento hidrógeno tienen un protón, ¿sale?, y su Z, en este caso la cantidad y su número, ¿vale?, es también el número 1. En el caso del helio, bueno, pues el helio tiene 2 protones, ¿va?, y su número atómico sería entonces 2. Los del litio, bueno, pues son 3 protones, y en este caso, ¿va?, es el número atómico número 3. Continuando con la presentación. Bueno, estas son unas animaciones que están dentro de la presentación. Retomando, bueno, tabla periódica de los elementos. Como les mencioné, bueno, cada uno de los elementos tiene una manera de mencionarse. En este caso, por ejemplo, el hidrógeno se representa con el siglema H, la letra H en mayúscula. El helio se representa con la H en mayúscula y la E en minúscula, ¿vale? El litio, el berilio, que fue, digamos, en este caso va a ser nuestro estandarte para poder continuar con el tema, el boro, el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. En este caso, estas, ¿sale?, que están a la izquierda son las representaciones, ¿va?, del siglema, es decir, así es como se escribe y así es como lo vamos a encontrar dentro de la tabla periódica, ¿ok? Y del lado izquierdo tienen el número de elementos, ¿va? Como mencionamos hace rato, el hidrógeno pues tiene un protón, entonces es el primer elemento de la tabla periódica. El helio, ¿vale?, tiene 2 protones, es el segundo elemento de la tabla periódica. El litio, el tercer elemento, el berilio 4 protones, el boro 5 y así sucesivamente. Entonces, es decir que continúan en este caso la lista, ¿vale?, pero en el orden que mencionamos. Recuerden que hablábamos de orden, entonces en este caso nuestro orden pues va a ser nuestro número atómico y nuestro número de protones. Entonces el primero es el hidrógeno, ¿vale? Después, bueno, hasta llegar al neón, está el sodio, magnesio, aluminio, ¿vale? La tabla periódica de los elementos te marca que el elemento número 20 pues es el calcio. Después encontramos los demás, que es el escandio, hasta llegar hasta el zinc, que es el 30 y también tiene 30 protones. Y en este caso, bueno, después está el galio, el germanio, el arsénico, el selenio, etc. Entonces, a la izquierda tenemos el número atómico, ¿ok?, su cantidad de protones. En medio, tú sabes cómo es que se llama el elemento, ¿ok? Por ejemplo, ¿no?, el número 4, el elemento se llama berilio y se representa con
B mayúscula E. Entonces a la izquierda, como lo mencioné hace rato, pues es el siglema de cada uno de los elementos, ¿va? Y así, eso sucede con estas listas hasta llegar prácticamente a todos los elementos de la tabla periódica, ¿ok? Bueno, aquí el número 81 talio y aquí continuamos con la lista, ¿ok? Todos estos números, chavos, todos estos elementos, toda la tabla periódica de los elementos, ustedes deben aprenderse, ¿ok? Y en la actividad que sigue, bueno, se los digo, espero puedan ver la mayoría de este video. En la actividad que sigue, dentro de nuestro avance académico, pues está un cuestionario que ustedes tienen que resolver precisamente hablando de la tabla periódica de los elementos, dentro de lo que estamos platicando ahorita de pues la cuestión de cómo se caracteriza, cómo se divide, ¿no? Cuántos grupos hay, cómo se divide, cuáles son los bloques, qué es el número de protones, etcétera, 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 ¿vale? Ahora, vamos digamos, ahondar un poco en esta cuestión, dando una explicación, ¿ok? Como bien les mencioné, el hidrógeno, ¿ok?, es el primer elemento que aparece en la tabla periódica. Si ustedes van a su libro en donde está la tabla periódica, el hidrógeno aparece del lado izquierdo hasta arriba, ¿va? Y se representa con la letra H, ese es el siglema, ¿ok? Aparece 1 porque es el primer elemento y porque tiene solamente un protón, ¿vale? Y así, digamos, es como nosotros identificamos precisamente estos números, ¿vale? Estos números, les repito, pues es la cantidad de protones y al mismo tiempo, pues en este caso es el número del elemento del que se está hablando. Va, el número 2, bueno, pues en este caso el segundo elemento sería el helio, ¿vale? Como se pueden dar cuenta en la tabla periódica, pues aparece el número 2 en la parte, en el subíndice de la izquierda. Y bueno, en nuestro número 3, en este caso aparece el litio, ¿vale? El litio, se pueden dar cuenta también en su tabla periódica, ¿vale? Tiene el número 3, significa que es el tercer elemento de la tabla periódica, ¿va? Entonces, bueno, hasta aquí espero yo que no haya ningún punto de duda. Y si la hay, pues pueden preguntar dentro de la plataforma. Ahora, vamos a hacer un versus rápidamente para poder aclarar esto de lo que hemos hablado y quede totalmente fijo y claro, ¿vale? Tenemos del lado izquierdo siglema de mayúscula en minúscula y siglema de mayúscula. En este caso el primer siglema, ¿vale?, como bien vimos hace rato, pertenece al berilio y el segundo siglema pues pertenece al boro, ¿ok? Repito, berilio y el segundo pertenece al boro. En este caso hay que darnos cuenta no solamente del número atómico, sino qué características tiene cada uno de los elementos. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso, por ejemplo, si ustedes logran ver, ¿vale?, esta imagen, esto es berilio, entonces en este caso pues es más cristalino, ¿no? Me refiero a que la apariencia es más la de un cristal, ¿vale? Es morfo, es decir, tiene una forma, ¿no? Y en el caso del berilio, pues lo vamos a ver ahorita en un momento más, ¿vale? Es brillante, ¿va? Si lo podemos con luz, pues podríamos decir que tiene algunas características de transparencia, ¿vale? Y bueno, por otro lado tenemos al boro. El boro, si se dan cuenta, pues es muy diferente al berilio, si bien también tiene una apariencia cristalina, es decir, a un cristal, pues en este caso, digamos, la morfología, o en este caso la forma, pues es un tanto diferente, ¿cierto? Es un poco más amorfo, ¿cierto? En este caso, bueno, en el caso del berilio, dijimos que tenía características de transparencia, de brillo, y en este caso, si se dan cuenta, aquí en el boro, pues digamos, tenemos unos tonos rojizos, ¿vale? Rojizos muy intensos. Entonces este tipo de características también entra dentro de características que vamos a ver en un momento, ¿ok? ¿A qué cosa me refiero con estas características? Bueno, pues primero que nada hay una cosa que se llama propiedades, ¿va? Hay dos tipos de propiedades físicas y propiedades químicas. En el caso de las propiedades físicas, como ejemplo, en este caso hablando del berilio, bueno, pues podemos dar cuenta que son blandos, ¿no? Son coloreados, coloridos, tienen una densidad baja y la energía de ionización también es baja. En el caso del boro, bueno, pues las propiedades físicas es que son amorfos, como lo dijimos hace rato, tienen tonalidades oscuras, ¿okay? Cuenta con alotropía, es decir, que tiene muchas formas físicas, muy por el contrario del berilio. Si se dan cuenta, el berilio pues está pues muchísimo más definido en comparación
a comparación del boro, ¿vale? Son cristales rojizos, como lo mencioné hace rato, y bueno, tienen algunas características físicas como la densidad, ¿no? En el caso del boro, la densidad es de 2.46 gramos por cada centímetro cúbico. Dentro de las características químicas, hablando del berilio, bueno, las características químicas del berilio son, pues, tiene una masa atómica de 9.0122, una densidad de 1.85 gramos sobre centímetro cúbico, tiene un punto de fusión de 1560 grados Kelvin y un punto de ebullición de 3243 también grados Kelvin, ¿okay? En este caso, generalmente nosotros manejamos grados centígrados. Para hacer la relación de grados Kelvin es muy sencillo, ¿vale? De hecho lo vimos en otras clases, pero también hay algo parecido. Y bueno, en este caso, pues una de las propiedades es que fue descubierto en 1979, ¿va? Dentro de las propiedades químicas, en el caso del boro, pues tiene una valencia de 3, su estado de oxidación es positivo más 3, su electronegatividad es de 2.0 y tiene una masa atómica, ¿vale? Gramos mol de 10,89. Y esto de la masa atómica gramos mol es precisamente lo que vamos a comenzar a hacer nosotros cuando les mencionaba que íbamos a hacer ahí como algunas cuestiones aritméticas y de cálculos, ¿ok? Por eso es que es tan importante que comencemos a aprender qué representan cada uno de los símbolos de nuestra tabla periódica, qué representan nuestros subíndices a la izquierda, qué representan nuestros subíndices a la derecha, ¿vale? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque con esos subíndices y con esa información es que nosotros podemos calcular una cosa que se llama molaridad, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante. Y bueno, pues digamos a grosso modo y de manera muy general, y esto es que es muy clara y sencilla, así es como se representa en este caso la idea y explicación de la cuestión de tabla periódica. Ahora, aquí está precisamente lo que les mencionaba al inicio de la observación, ¿okay? Esta es la tabla periódica que ustedes me parece que tienen en el libro, y justo lo que les mencionaba, ¿okay? Vamos a retomar rápidamente. Recuerden que pues hay diferentes grupos, tenemos 18 grupos y también está dividido, ¿vale? Tenemos una división, por aquí esta es la primera división, ¿vale? Decimos que aquí al centro tenemos otra división, ¿va? Por acá esta es otra división y esta es otra división, que sería el F, el P, etc. Que fue el que les mencioné al inicio, ¿vale? Se los muestro súper rápido, dejen de regresar la presentación rapidísimo para que puedan identificarlo y recordar de lo que hablaba precisamente. Aquí está, ¿vale? Entonces dijimos que se dividían en grupos, que eran 18 grupos, aquí están 18 grupos, ¿vale? Que van desde el grupo de los metales alcalinos hasta el grupo de los metales, perdón, de los gases nobles. Y bueno, también se divide en bloques, lo que platicamos hace un momento, ¿vale? Aquí está nuestro bloque 1A, nuestro bloque D, nuestro bloque P y nuestro bloque F. A, D, P y F. Y esto precisamente, digamos, como deberíamos de lograr ordenar dentro de nuestra tabla periódica. Aquí está. Muy bien, entonces aquí sería nuestro bloque, ¿sale? 1A, aquí este sería nuestro segundo bloque, ¿okay? Tal como se los presenté hace un momento, tercer bloque, ¿ok? Y aquí este sería otro de nuestros bloques, ¿vale? Ahora, si se dan cuenta también nuestros colores, o los colores que están aquí, nos ayuda también a identificar qué pasa con cada uno de esos elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, en este caso, si se dan cuenta, en esta parte pareciera una especie como de escalera, ¿no? Bueno, pues esta escalera también tiene que ver con esta división de elementos, ¿no? Entonces en cada uno de los, digamos, del espacio que tenemos en nuestra tabla periódica en su conjunto, pues cada hilera, cada grupo, cada bloque, etcétera, tiene una función, ¿vale? Y esto es, digamos, lo que tenemos que aprender a grosso modo, ¿va? Entonces, pues chicos, esto es la clase de las primeras clases que se han perdido. Espero puedan verlo y bueno, yo en plataforma les voy a dar la fecha de la siguiente actividad y de la siguiente conferencia para que ustedes puedan estar al tanto de todas las actividades, ¿ok?
Cuídense mucho, les repito, estamos en pandemia, así que por favor, no salgan.